Bien, hermanos, quiero yo, con la ayuda del Señor, poder ver en esta oportunidad y también más adelante, entiendo, en otras reuniones más que Dios mediante podremos realizar, el estudio de la epístola de Santiago. El libro de Santiago. Es mi interés en esta oportunidad poder ver algo de lo que Santiago ha dejado guiado por el Señor en lo que nosotros llamamos y creemos fervientemente la palabra de Dios. Entonces mi interés es poder leer el libro de Santiago, el capítulo 1, vamos a decir un bosquejo bastante general y después vamos a ir viendo algunos versículos más en detalle. Pero la idea es que podamos entender un poquitito este libro hasta donde el Señor nos permita y aprender un poco de lo que Santiago tiene que enseñarnos para el día de hoy. Fíjense que una de las maravillas de la palabra de Dios es que sigue estando vigente hasta el día de hoy, aunque se escribieron hace mucho tiempo atrás, y aunque algunas personas crean que estos libros, que es la palabra de Dios, los libros inspirados por Dios, piensen algunos que están obsoletos, que ya no se puede aplicar todo lo que la palabra de Dios dice, la verdad es que nosotros tenemos que decir que están profundamente equivocados, porque todo lo que la palabra de Dios tiene su gran enseñanza vigente, incluso hasta el día de hoy. Y es eso lo que a nosotros nos lleva a buscar a nuestro Dios y acercarnos a nuestro Dios, cuando comprendemos lo que la palabra de Dios nos dice y queremos y buscamos el poder hacer su voluntad a través de la obediencia en su palabra. Entonces, de esa manera, el creyente, el cristiano, cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí de esta manera, gozamos y disfrutamos de la comunión con el Señor. Muy bien, vamos a leer entonces Santiago capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Un segundo. Bien. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre, de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hemos leído el capítulo entero porque quisiera bosquejar de alguna manera este capítulo y bosquejar de manera muy rápida, o por lo menos decir los titulares de los otros capítulos. Y nos vamos a dar cuenta que este libro, Santiago, siendo uno de los libros primeros que se escribió del Nuevo Testamento, nos dicen los estudiosos, nos vamos a dar cuenta que las iglesias, las asambleas del primer siglo tenían inconvenientes. Y fíjese que es tan importante darse cuenta que los problemas, que los inconvenientes nos acompañan desde el comienzo, y entonces la palabra de Dios nos va a ayudar a cómo enfrentar esos problemas, esas situaciones. Fíjese que el mayor fracaso nuestro no son los problemas, porque si nos damos cuenta, por la palabra de Dios, vamos a llegar a esta conclusión, que los problemas siempre han existido. Siempre nos han acompañado los problemas en nuestra vida, siempre. Si no es una cosa, es otra. Si no es en el trabajo, a lo mejor es en el hogar. Si no es en el trabajo y en el hogar, a lo mejor es en la iglesia, en la asamblea. Entonces siempre nos hemos envuelto en problemas. Algunos son problemas muy grandes, otros son problemas muy chicos, muy pequeños, muy menores. Algunos se pueden resolver, otros cuesta un poco más resolverlos. Entonces, ¿cuál es entonces la manera en que los problemas no puedan mellar nuestra vida cristiana? La manera de eso es saber cómo afrontar esos problemas. Y entonces la palabra de Dios ahí tiene mucho que decir en lo que nos va a enseñar a cómo enfrentar la problemática de nuestra vida. Eso tenemos que saberlo, y saberlo muy bien, y desde el día número 1 de nuestra conversión, porque los problemas no se acaban con la conversión, nos acompañan. Y entonces la manera de resolverlos, de enfrentarlos, de convivir con los problemas es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué he partido así presentando los problemas? Porque esta epístola, este libro, si uno lee atentamente los 5 capítulos, se va a dar cuenta que el capítulo 1 y el capítulo 5 podríamos decir que tienen algo en común, a lo menos, que son las pruebas. Comienza el capítulo 1 con las pruebas, termina el capítulo 5 también con las pruebas, o habla a lo menos de las pruebas. Pero entre medio, ¿qué es lo que hay?
Entre medio, cada capítulo, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, comienza con un problema, con una problemática. El capítulo 2 comienza con aquellos que hacen distinción entre una persona y otra persona, hacen distinción del prójimo, consideran a la persona con alhajas, con joyas, con una apariencia hermosa, de una manera en comparación con otra persona, con otro prójimo, con otro ser humano que anda con vestiduras simples, sencillas. Y entonces nos va a enseñar ahí en el capítulo 2 que eso no corresponde a un verdadero creyente que busca la gloria de Dios. El capítulo 3 va a comenzar hablando de un problema que se genera por un miembro muy pequeño que todos nosotros tenemos, que es la lengua. Ese miembro pequeño dice que se parece como el inicio de un fuego en un gran bosque, que cuando un bosque comienza a encenderse, comienza con un pequeño fuego, quizás con un fósforo, con algo muy pequeño, pero a medida que va avanzando y se le va dando lugar a ese fuego, se va dando cuenta uno que es capaz de consumir todo un bosque entero. Y a veces, mis queridos hermanos, cuesta mucho restituir el daño que genera el fuego en un bosque. Y a veces tienen que pasar años y años para que volvamos a tener la misma área verde, incluso árboles, en un bosque que se consume por las llamas. Y entonces Santiago, que es un pastor, y es un pastor muy práctico en su enseñanza, nos va a decir que tenemos que aprender a convivir con nuestra lengua, con las cosas que decimos, que a veces causan un gran problema. En el capítulo 4, fíjese usted que va a comenzar hablando con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y entonces va a comenzar con discusiones, con disputas entre el pueblo de Dios. Y ahí en el capítulo 4 va a dar la solución a esos problemas. Pero comienza con esos problemas. Entonces aquí lo que tenemos es un libro, uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento, que está presentando la problemática en medio del pueblo de Dios y la solución a esa problemática. De tal manera entonces que dijimos que el capítulo 1 y el capítulo 5 tenemos las pruebas, es la manilla de una bandeja. Y el soporte, la estructura, esta bandeja, tenemos problemas capítulo 2, problemas capítulo 3, problemas capítulo 4. Y si a eso vemos esos problemas y le agregamos las pruebas como manilla, tenemos entonces un pueblo de Dios con una vida cristiana bastante difícil de sobrellevar. Pero hay recurso divino. Y hay gran recurso divino para vivir en medio de las pruebas y en medio de los problemas que tenemos que enfrentar y afrontar cada uno de nosotros. Esto es lo que podríamos decir como bosquejo general de este libro completo de Santiago. Ahora, el capítulo 1 que hemos leído también lo podemos dividir a lo menos en 3 partes. La primera parte, que podríamos decir versículo 2 en realidad, el 1 es la presentación, es el saludo, que también vamos a decir algo, pero la primera parte abarca a lo menos hasta el versículo 12. Y entonces ahí lo que tenemos como título podríamos colocar el creyente y las pruebas, o el creyente frente a las pruebas. ¿Cómo afrontar las pruebas? Bueno, después tenemos la segunda sección, que es del versículo 13, a lo menos hasta el versículo 18, donde tenemos el creyente y las tentaciones. ¿Cómo afronta el creyente las tentaciones?
Y ahí tenemos que darnos cuenta y reconocer de dónde provienen las tentaciones. Fíjese que Santiago lo que hace muchas veces en su libro es entregarnos la información, porque una información correcta nos va a ayudar a enfrentar de mejor manera la situación. Yo no puedo tener información que no sea correcta o exacta, porque puedo cometer un error. Y entonces pareciera ser que Santiago está pensando en eso y entonces entrega la información exacta, correcta, divina y verdadera. Y de esa manera va a equipar al creyente a que se instruya de manera correcta para poder enfrentar lo que le viene de la mejor manera posible. La tercera sección, que abarca del versículo 19 hasta el final, es el creyente enfrentado a la palabra de Dios. ¿Qué produce la palabra de Dios en la vida del creyente? Esa es la tercera sección del capítulo 1. Y fíjese que lo que debería de producir la palabra de Dios causando un impacto en mi vida, lo que debería de producir es que mi vida debería de reflejar la preocupación por mis hermanos, para manifestar la verdadera religión. Aquí se menciona esa palabra, la verdadera religión, sin mancha, sin mácula, delante de Dios. Preocuparme de mis hermanos, preocuparme de cada uno de ellos. Lo que dijo el primer hombre que tuvo un hermano, Caín, cuando le preguntaron por Abel, la respuesta fue desligarse de su hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa respuesta apuntaba a que él se quería desligar de su hermano. Nosotros no podemos hacer eso. Yo estoy unido a mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Dios me ha incluido. En el momento en que he creído en Cristo, me he incluido en el cuerpo de Cristo. Me he hecho miembro del cuerpo de Cristo. Y a cada uno de ustedes los ha hecho miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Y nos debemos unos a otros en esta unión en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué decir cuando la palabra de Dios nos dice que estamos unidos en Cristo Jesús? Entonces, yo sí tengo que preocuparme de mis hermanos. Tengo que hacer eso. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 1 a lo menos. Y es lo que hemos leído. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite poder avanzar. Quiero confirmar nomás solamente. Entiendo que tenemos hasta las 9 de la noche, ¿cierto? Bien, muy bien. Muchas gracias. Ok. La primera sección, versículos 1 hasta el versículo 12. Versículo primero, tenemos el saludo, la presentación del escritor y el saludo. Y ahí vamos a ver cómo el escritor se presenta a sí mismo. Versículo 2. Lo que tenemos ahí es la actitud frente a las pruebas. ¿Qué actitud debe tener el creyente frente a las pruebas? No tenemos que equivocarnos en este punto, porque es crucial. Las pruebas no son algo ajeno a nuestras vidas. Y entonces tenemos que entender cuál es la actitud que debemos tener frente a las pruebas. Bueno, versículos 3 y 4, tenemos el programa divino en medio de las pruebas.
¿Qué es lo que el Señor quiere cuando un creyente está siendo probado? ¿Qué es lo que el Señor quiere conseguir en la vida de ese creyente que está siendo probado? Esos son versículos 3 y 4. Versículo 5. Tenemos la ayuda divina. Las pruebas a veces, o diríamos nosotros casi siempre en realidad, nos confunden. A veces nos desorienta. A veces quedamos desorientados o desubicados. No sabemos qué hacer. Y entonces ahí, versículo 5, lo que tenemos es un recurso divino, un salvavidas divino, para que nos demos cuenta y acudamos al Señor en medio de las aflicciones. Y el Señor responde. Pero, versículos 6 y 7, se nos habla de los requisitos para recibir aquellos recursos divinos. Y se nos va a hablar de la fe, se nos va a decir de no dudar. Y entonces, ahí recién, en medio de esas circunstancias, tiene que brillar que somos hombres de fe. Y las pruebas nos van a ayudar para que lo que decimos ser salga a la luz. Salga a la luz. Versículo 8. ¿Cuál es la raíz del problema? Versículo 8. Hay un tremendo conflicto en la vida del creyente que a veces le entorpece entender el programa divino en medio de las pruebas. A veces el creyente pide auxilio en medio de las pruebas y pareciera que no hay respuesta. Y pareciera que el creyente no manifiesta los requisitos de la fe, algo que tiene porque ha creído, porque es salvado. Pero hay algo que interrumpe, que impide mostrar esa fe genuina. Bueno, ¿cuál es ese problema? Versículo 8. El hombre de doble ánimo. Hay un tremendo conflicto en la vida de ese creyente, porque tiene un corazón dividido y tiene que tomar una decisión. Eso es versículo 8. Versículo 9 al 11 tenemos quiénes son probados. Y el versículo 9 al 11 nos va a hablar de los ricos, pero también de los pobres, de los humildes. Entonces, ambos son probados. No es que el creyente sencillo, humilde, pobre, no es que él sea el único que es probado, no. El creyente que a veces tiene más, también es probado. Y nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que todos nosotros, tenga poco, tenga mucho, sea hombre, sea mujer, tenemos que ser probados. Y pasamos y pasaremos por pruebas, porque es la manera en que Dios transforma nuestra vida y sobre todo nuestro carácter. Bueno, versículo 12, tenemos el galardón, si lo pudiéramos llamar así, la bienaventuranza de aquel que llega al final de la prueba confiando en el Señor. Eso es lo que tenemos entonces en estos primeros 12 versículos, y con la ayuda del Señor es lo que deberíamos de ver en el día de hoy. Muy bien, dice así, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así comienza el escritor, presentándose a sí mismo. Coloca en primer lugar su nombre, que es lo tradicional, que es lo
lo que normalmente se hacía en aquellos tiempos, incluso hasta el día de hoy, aunque ya no se escriben muchas cartas, ahora hay una tecnología que lo hace mucho más rápido, pero tanto en la antigüedad como hasta el día de hoy, quienes escriben cartas colocan su nombre, porque lo primero que quiere uno saber es quién me está escribiendo. Y entonces aquí tenemos el nombre de Santiago. Ahora, si uno investiga un poco en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que hay a lo menos 5 Santiago en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero decir que Santiago es el nombre que se le da en el castellano, en el latín en realidad. Porque en realidad ahí usted se va a encontrar que muchos manuscritos van a decir Jacob o Jacob o Jacobo. Ahora, ¿cómo llegamos a Santiago? Es que en el latín se le decía San Jacob, porque era Jacob y le agregaban el San, de santo, San Jacob, y pasó a llamarse castellanizadamente Santiago. Ahora, esto lo explico porque en los versículos que uno indaga en el Nuevo Testamento se va a encontrar con la palabra Jacobo, no Santiago. Y aquí tenemos Santiago, pero en realidad el nombre correcto, exacto en el original, sería entonces Jacobo. Bien, tenemos 5 Jacobos, a lo menos en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es entonces, ¿quién de esos 5 escribió el libro de Santiago? Ahora, es importante esto, aunque sea un poco tedioso, digamos, investigar quién es el escritor de Santiago, porque nos va a demostrar y va a sacar a relucir algo de gran importancia del carácter del escritor. Mire, el primer Santiago que aparece en el Nuevo Testamento está en la genealogía de Mateo, en la genealogía del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, donde se habla de Jacobo, el padre de José. Ahí se menciona por primera vez, y lo vamos a ver de manera muy rápida, para que nos demos cuenta cómo el Nuevo Testamento menciona a lo menos estos 5 Santiago. Mire lo que dice aquí en el versículo 15 y 16, dice, capítulo 1 de Mateo, versículo 15, dice, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces aquí tenemos la primera mención de un Jacobo o Jacob o Santiago, como nosotros en el idioma castellano le conocemos. Y entonces, esta es la única vez que aparece. Y aparece en la genealogía demostrando que era el padre de José. Por lo tanto, de plano podríamos descartar que él no es el escritor de este libro que se escribió aproximadamente por allá por el año 48 y quizás hasta 50 después de Cristo, lógicamente. Bueno, la segunda mención que aparece de Santiago, o el segundo nombre de Santiago, lo tenemos cuando el Señor menciona en Mateo capítulo 4, versículo 21. Y aquí vamos a estar leyendo y dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos. Aquí el Señor está llamando a los discípulos. Y entonces dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y remendaban sus redes y los llamó. Y entonces aquí tenemos el primer Santiago, Jacobo, que el Señor llama como discípulo. Y este Jacobo es hermano de Juan. Y de él se va a hablar, se va a mencionar bastante en la palabra de Dios. Este es el mismo, fíjese usted, que no solamente es hermano de Juan y mostraban tener cierto carácter, incluso a ellos se les dice hijo del trueno porque pidieron una vez que descendiera fuego del cielo porque los samaritanos no quisieron recibir al Señor en una oportunidad. Entonces tenían un carácter bastante fuerte. Pero también fíjese que este Jacobo, incluso Juan, y si le agregamos Pedro,
eran de lo que nosotros llamamos los amigos íntimos del Señor Jesucristo. Normalmente estos tres vivieron experiencias que los otros apóstoles no vivieron, como por ejemplo, fueron llevados al monte de la transfiguración. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, viendo cómo el Señor se transfiguró en aquel monte. Y apareció Moisés y Elías. Entonces, y ellos vieron eso, vieron la gloria del Señor, tanto así que Pedro estaba tan complacido que dijo que era bastante bueno si ojalá nos pudiéramos quedar ahí. Bueno, ellos también fueron al huerto de Getsemaní. Y el Señor los toma y los toma aparte y vieron cómo el Señor oraba más intensamente, aunque también después les ganó el sueño. Ellos también estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo cuando entraron a esa casa, cuando se le avisó al Señor que la hija ya había muerto a Jairo y que ya no molestará más al maestro. Y el maestro le dice, ten confianza, tu hija no está muerta. Y va y la levanta de entre los muertos. Pero ahí estuvo presente Pedro, Juan y Jacobo. Pero en Hechos capítulo 12, y ahí yo voy a leer, porque este mismo Santiago se lee de él lo siguiente. Estoy leyendo Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí Lucas identifica que Jacobo es este y lo asocia a Juan, su hermano. Por lo tanto, es aquel que el Señor escogió como discípulo y era parte de este círculo íntimo junto con Juan, su hermano, y Pedro. Aquí en Hechos capítulo 12, aproximadamente año 44, Jacobo es martirizado. Es el primer discípulo, el primer apóstol, primer discípulo que es martirizado por la fe en Cristo. Es el primero discípulo, apóstol, que muere por la causa de Cristo. Como este libro se escribió más cerca del año 50, no pudo haber sido el escritor. Bien, la tercera mención de otro Jacobo lo tenemos también dentro de los discípulos. Y voy a leer ahora Lucas capítulo 6, versículo 15. Mire, dice así. Voy a leer versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, es el Señor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, ese es el Jacobo que estábamos viendo, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, otro Jacobo, pero lo diferencia del hermano de Juan, dice, hijo de Alfeo. Después dice, Simón, llamado Celote, Judas, hermano, dice nuestra Biblia, algunos dicen, hijo de Jacobo. Y ahí se menciona a otro Jacobo que podría ser padre de Judas o hermano de Judas, no el Iscariote, ya que dice al final, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces ahí tenemos a otro Jacobo, tenemos a dos más. De hecho, en el llamado de los discípulos se mencionan a tres Jacobos. Jacobo, hermano de Juan, Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, pariente de Judas. Pero hay un quinto. Hay un quinto. Y este quinto es probablemente el escritor de este libro. El quinto, lo voy a leer, se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 55. Dice así la palabra del Señor. Mire. Voy a leer del versículo 53 de Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí
y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y escuche, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Está hablando del Señor. Estaban todos maravillados de las palabras y de la sabiduría y de la gracia del Señor, enseñando en la sinagoga. Pero decían y se extrañaban de dónde proviene todo esto que hemos escuchado. Si a Él le conocemos, conocemos a su madre, conocemos a su padre, conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos. Y dentro de esos hermanos se describe aquí a Jacobo. Jacobo. Sus hermanos, al comienzo, no creían en el Señor. Mire lo que se describe de ellos. Voy a leer de manera rápida nomás para que nos demos cuenta. Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Hubo una instancia en que sus hermanos no creían en Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios. No le creían. Aún ellos viendo con sus propios ojos cómo el Señor Jesucristo se manifestaba como el enviado de Dios. Pero en algún momento donde la palabra de Dios no se nos describe, sus hermanos creyeron. Hechos capítulo 1, cuando estaban en el aposento alto, mire lo que se expresa allí. Entonces, estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El Señor se ha ido, ellos le han visto. Ángeles se le aparecen y dicen, de la misma manera que habéis visto al Señor ir al cielo, vendrá. Entonces ellos van a Jerusalén y entonces dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos también estaban allí, en el aposento alto, orando al Señor. Todos reunidos como hermanos. Y ahí se menciona también entonces a los hermanos del Señor. Hay otras menciones más del hermano del Señor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde Pablo está diciendo de la resurrección, de que el Señor resucitado se le aparece. Y dice, y después apareció a Jacobo, y después a los apóstoles, pero apareció a Jacobo. Gálatas 1, versículo 19, habla de Jacobo, el hermano del Señor, también mencionado por el apóstol Pablo. Mire, dice, el apóstol Pablo se presenta, subió a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, y dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Y agrega, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y entonces Jacobo, el hermano del Señor, comienza a mostrarse, a revelarse en medio del pueblo de Dios. Y comienza a tener una injerencia, una importancia en medio del pueblo de Dios. Tanto es así que aparece también en Hechos capítulo 15, donde se realiza toda esa reunión y donde dice que Jacobo
dirigiendo las palabras, comienza a hablar, mencionando textos del Antiguo Testamento, y ahí después llegan a un acuerdo para que Pablo y Bernabé pudieran predicar el Evangelio a los gentiles. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Por esta razón, mis queridos hermanos. Dice versículo 1, donde hemos leído en el libro de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Santiago, hermano del Señor? Algunos podrán decir medio hermano del Señor. Bien. ¿Por qué no se presentó así? ¿Por qué Santiago no colocó y dijo Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo? ¿Por qué Santiago no puso el parentesco familiar que tenía con el Señor Jesucristo? ¿Por qué Santiago prefirió mencionar su vínculo, su relación espiritual, antes de su relación familiar con el Señor Jesucristo? Bueno, la respuesta, o una de las respuestas, es esta. Porque Santiago considera de mayor importancia el vínculo espiritual y no credenciales familiares para presentarse en medio del pueblo de Dios. Y entonces vamos vislumbrando, mis queridos hermanos, que Santiago tiene preocupación espiritual por el pueblo de Dios, ya que él lo que realmente le interesa o quiere colocar por delante en medio del pueblo de Dios es esa relación espiritual que debe existir con el Señor Jesucristo y también con Dios. Y entonces quiere Santiago que sea conocido o reconocido por su vínculo espiritual, no por su relación familiar o lazos humanos o carnales, sino que quiere que nosotros nos demos cuenta que hay un vínculo espiritual, que es lo que debería de importar y que debería de ser nuestra gran aspiración, el reflejar esa relación espiritual con nuestro Dios y con el Señor Jesucristo. Y entonces, Santiago quiere poner por delante y resaltar ese vínculo espiritual. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que hacerme y que quisiera compartir con ustedes a modo de reflexión es cómo me presento yo en medio del pueblo de Dios. ¿Con qué credenciales? ¿O tengo que decir que soy hijo del anciano tanto? ¿O tengo que decir es que yo llevo muchos años en el Señor y es por eso que tienen que escucharme? Y entonces yo tengo que empezar a colocar credenciales y credenciales humanas. ¿O tengo que reflejar en mi vida mi comunión espiritual con el Señor para que los hermanos, viendo ese vínculo espiritual que deberíamos de tener cada uno de nosotros, sea digno de imitar? ¿Qué vínculo prefiero mostrar en mi vida? A veces ha sucedido que hermanos y hermanas quieren conseguir respeto frente a otros por sus lazos sanguíneos, por sus vínculos familiares, y no están buscando ese vínculo espiritual con el Señor. Entonces, hermanos, que el Señor nos guarde a nosotros de presentarnos en medio del pueblo de Dios enfatizando nuestros vínculos naturales o terrenales, sino que más bien que se pueda notar en nuestra vida
esa relación espiritual con el Señor. Ahora, Santiago se presenta como siervo. Como siervo. Y esa es otra palabrita de gran importancia, porque Santiago menciona esa expresión siervo, que la traducción debería de ser esclavo. Vamos a decir después qué significa eso, pero aquí lo que Santiago está diciendo que es un esclavo, pero está escribiendo en una época donde la esclavitud no era parte de la sociedad. Un esclavo era menospreciado por la sociedad. No tenía derecho ni voz ni voto, diríamos nosotros. No tenía derecho dentro de la sociedad. No podía opinar. No tenía voluntad propia. Se debía a su amo. Y Santiago no tiene ningún inconveniente en que a él lo conozcan como esclavo. Como un esclavo, hermanos. Entonces Santiago no está pensando cómo me va a mirar la sociedad, cómo me va a mirar a mí el mundo. Me estoy rebajando a una condición de una persona que no es considerada ni apreciada por el mundo. Fíjese, y esto es lo sorprendente del cristianismo, mis queridos hermanos. En este mismo libro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos, y Él en su tiempo os exaltará. Santiago se está humillando, Santiago se está presentando delante del pueblo de Dios como uno que se pone debajo de Dios y del Señor Jesucristo, pero como esclavo, como uno que considera la voluntad de su amo por sobre cualquier voluntad, incluso la de él, incluso la suya propia. Y entonces él está colocando aquí a Dios y agrega el Señor Jesucristo, y él se está ganando aquí como un esclavo. Fíjese que la expresión esclavo, el énfasis de un esclavo, a diferencia de un sirviente, es que el esclavo lo único que quiere es agradar a su amo, agradar a su señor. Es que todo lo que hace, lo hace con el fin de agradar a su señor. El sirviente se preocupa del servicio que tiene que llevar a cabo, que la tarea sea bien hecha. Eso es el sirviente o el diácono. El diácono enfatiza la tarea que esté bien hecha, que lo que se haya encargado se realice bien. Pero el esclavo, el énfasis de un esclavo es que quiere agradar a su amo, quiere agradar a su señor. No tanto de la tarea que se le ha encomendado, que también es importante, sino que más bien que su amo, que su señor sienta satisfacción por él, que es su esclavo. Entonces Santiago está diciendo que él se complace, que él se satisface, que él se siente lleno, pleno en su vida, considerando el agradar a su amo, a su Dios y a su Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, yo no sé si eso nos es motivo de gozo para nuestra vida, el querer agradar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No sé si ese es nuestro objetivo de vida en este mundo, vivir agradando a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Y para que eso sea así, tenemos que asumir que somos esclavos, que hemos sido comprados por precio y por precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no soy vuestro, dice el apóstol Pablo, sino que le pertenecemos a Él, somos de Él. Y entonces tenemos que darnos cuenta, mis queridos hermanos, que en el país en que estemos, en el ambiente social en que nos desenvolvamos, somos esclavos de Dios y de Jesucristo. Y tenemos que vivir como tal. Y vamos a producir en nuestra vida
satisfacción a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres de Dios se presentaron a sí mismos como esclavos, como siervos. Abraham, usted lo puede encontrar ahí. No hay tiempo para leer esos versículos, pero usted va a encontrar a Abraham que se presenta como siervo. Incluso a veces Dios dice, mi siervo, Abraham. Moisés, como siervo, en el libro de Números. David, como siervo de Dios. Y usted va a encontrar esos grandes hombres de Dios como siervo. ¿Quiere estar usted ahí? ¿Quiere ser parte de este, si me permiten la expresión, de este grupo de siervos de Dios? Fíjese que depende de usted. Depende de la decisión que usted tome de cómo quiere vivir su vida cristiana. El Señor nos salva por gracia y nos da, fíjese usted, la libertad de vivir la vida cristiana como siervo, agradándole a Él. O de otra manera, que la otra manera no asegura que usted pueda llegar a agradarle a Él. Entonces, ¿cómo quiere vivir usted, hermano? ¿Cómo quiero vivir yo? Es lo que tengo que tomar una decisión. Bien, Santiago, siervo de Dios. Esa expresión de habla de pertenencia. Entonces, Santiago es un esclavo que le pertenece a Dios. Dios es su dueño. Dios es su amo. Santiago no, voy a usar una expresión bien chilena, Santiago no se manda solo. Santiago no es uno que vive su vida y después manda reportes nomás, informa a Dios. Mira, hoy día hice esto, hoy día hice todo otro, no sé si te agrada, pero lo hice, te estoy diciendo, para que después no digas que no te informé, te estoy informando. No. Un esclavo no hace eso. No. Santiago le pertenece a Dios. Se da cuenta que la vida que él tiene es de Dios. Así, mire, de esa manera, aunque parezca contradictorio, como el mundo muchas veces dice, es que a ustedes no los dejan hacer esto, es que ustedes son muy aburridos, es que ustedes son muy fome, es que ustedes. No. La mejor vida cristiana se vive siendo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Verdaderamente hay libertad cristiana siendo siervo, esclavo de Dios y esclavo de Jesucristo. Porque nuestro amo no es un amo déspota como los que habían en aquella época, en aquel tiempo. Bien, solamente voy a mencionar algo más, hermano. No hemos avanzado mucho, pero confío en que en otra oportunidad podamos avanzar un poquito más. Mire, dice siervo de Dios. Y es ahí, hace un vínculo, hace una relación, une. Y esto es importante, hermano, porque Santiago está uniendo a Dios con el Señor Jesucristo. Y entonces nos damos cuenta que desde los comienzos del cristianismo se enseñaba que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es parte de la deidad y de la Trinidad, y que también es Dios el Hijo. Tiene un rol, de la misma manera que Dios tiene un rol, pero tanto Dios como el Hijo son Dios, un solo Dios, con personalidad diferente, ya que aquí dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Uno es Dios, otro es el Señor Jesucristo, pero ese y los une en su divinidad, en su majestuosidad, en su deidad. Jesucristo es Dios, Dios el Hijo, y Dios es Dios el Padre, que también es Dios.
Y después nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo también es Dios. Pero cada uno con una personalidad y con un rol que desempeña, que cumple. Entonces, el creer que Jesucristo es Dios no surge, fíjese usted, no surge de esos concilios que se hicieron años posteriores, sino que surgieron de la palabra de Dios desde el comienzo del cristianismo. Jesucristo es Dios. Y Santiago no es que tenga dos amos o dos señores, tiene uno solo, porque están unidos, ambos son Dios. Y Santiago se sujeta a su Dios. Muy bien, hermano, no me quiero pasar y agradezco una vez más la invitación y espero que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestra vida.